Buenas tardes. En la actividad 211 de Viento del Norte hoy apostamos por la investigación. Por la investigación tan importante que es para el progreso de nuestro país y también para nuestro bienestar, como dice el cartel en el que anunciamos a Rosa Menéndez. No podía ser menos en una tierra como la nuestra, donde tenemos investigadores importantes, como Severo Ochoa, Margarita Salas. Entonces tenemos que apostar por ello. Para eso, para hablar de la investigación, tenemos aquí hoy con nosotros a Rosa Menéndez. Rosa Menéndez es se dice profesora de investigación y expresidenta del CSIC. Pero de su extenso currículum, de todo su trabajo, nos va a hablar otra investigadora que tenemos con nosotros, María Fernández. María Fernández es también profesora de investigación, es directora del Instituto de Estudios Lácteos y es la delegada del CSIC en Asturias. Ella va a ser la que nos va a presentar hoy a Rosa Menéndez. No quiero extenderme mucho más, nada más que darles las gracias a las dos por su colaboración desinteresada con todos nosotros, por estar hoy aquí y por mostrarnos su sabiduría. Muchas gracias también a todos ustedes por la asistencia y vamos a disfrutar de la conferencia. Muchas gracias. Bueno, yo lo tenía aquí. Vale. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí también es un placer enorme estar esta tarde aquí con todos ustedes, por dos motivos. Uno, porque como ha dicho María Jesús, estamos en tierra de investigadores, Ochoa, Margarita Salas. Y el segundo motivo, más especial todavía, es porque para mí es un enorme placer tener la oportunidad de presentarles esta tarde a Rosa Menéndez. Así que agradezco mucho a la Asociación Viento del Norte la oportunidad brindada. Yo ya había oído, por supuesto, hablar de Rosa cuando empecé en el CSIC en el año 2001. Rosa fue vicepresidenta del CSIC, delegada institucional, por lo tanto yo el nombre de Rosa ya lo conocía. Pero me senté con ella por primera vez en la mesa de su despacho, lo recuerdo perfectamente, una tarde de julio del 2016. Me impresionaron dos cosas: su cercanía y su capacidad para dar respuesta a todo aquello que le planteaba, que me había llevado hasta allí aquella tarde. Así que aquella nublada tarde del mes de julio resultó un poco más soleada tras mi reunión con Rosa. Por lo tanto, el título de su charla, cuando lo vi, me pareció súper acertado. Ciencia en acción, cómo la investigación contribuye a nuestro bienestar. Porque acción es sin duda lo que demuestra Rosa en sus investigaciones, en la gestión de la ciencia y en cada una de sus facetas. Así que quienes la conocemos no dejamos de sorprendernos de su capacidad innata para infundir entusiasmo a todos aquellos que la rodean, de contagiar ilusión por investigar y por contribuir a la ciencia en nuestro país, de una forma que hasta lo más complicado pudiera incluso parecer más sencillo. La realidad es que la doctora Menéndez es una de nuestros referentes en Asturias. Nacida en un pueblecito de Cudillero, en Corollos, se licenció en Químicas por la Universidad de Oviedo. Realizó la tesina en el Instituto entonces Nacional del Carbón y hoy Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, el INCAR, donde, como alguna vez ella dijo, descubrió su pasión por la investigación. Realizó la tesis doctoral. Tras la tesis doctoral, realizó un postdoc en el extranjero, en la Universidad de Newcastle. Fue también de las primeras que se marchó de postdoc al extranjero y a su regreso se incorporó al INCAR, donde puso en marcha un grupo de investigación, el grupo de materiales de compuestos, donde fue directora del centro y donde actualmente desempeña su faceta investigadora. Ha sido pionera en el acercamiento de la mujer a la ciencia y nos ha servido de referente a muchas de las que venimos después. Hizo historia, ya es historia, la primera mujer en 80 años que tiene nuestra institución en ser presidenta del mayor organismo público de investigación, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC.
y en compaginar la investigación y la gestión de una forma brillante. Es autora de numerosos artículos de investigación, de patentes. Ha desarrollado una faceta de gestión en la gestión de la ciencia, desempeñando varios cargos en España y en Europa. Distinguida con numerosos premios de empresas, de organismos nacionales e internacionales, su talento no deja de sorprendernos. Su compromiso con la sociedad y el acercamiento del conocimiento a todas las personas nos lo demuestra de muchas maneras, tanto con las conferencias y las charlas que imparte al público general, y quiero destacar de forma especial su dedicación a la formación de doctorandos, con esas 24 tesis doctorales dirigidas, pero también la formación de los más jóvenes con charlas a alumnos desde primaria hasta bachillerato. Destacar también su decidida apuesta por llevar la ciencia a la sociedad, tanto a través de la transferencia al sector productivo como por su decisiva apuesta al acercamiento de los investigadores a la sociedad, promoviendo siempre actividades cercanas al público. El incremento en la apreciación de la ciencia por parte de la sociedad es muy importante para el desarrollo de las regiones y de los países, y sin ese acercamiento los logros científicos no tendrían razón de ser. Los referentes de la ciencia siempre habían sido hombres, pero desde hace ya unos años, científicas como Rosa Menéndez han abierto un nuevo escenario de igualdad, de rigor en la ciencia, que sirve de ejemplo a las futuras generaciones. Así pues, es para mí un placer cederle la palabra a Rosa Menéndez. Muchas gracias, María. Tengo que deciros que me siento pues un poco abrumada, Cuando escuchas y piensas, el ir cumpliendo años es lo que tiene, ¿no? Que acumulas mucha actividad, mucho trabajo, y aparte de agradecer a María esa presentación tan bonita y tan emotiva que me ha hecho, quiero agradecer también a Viento del Norte esta invitación, porque no lo sé, Luarca es especial. Como decía María, es de un pueblo de Cudillero, pues bueno, Luarca, Cudillero, y además soy también vaqueira de honor. Estuve en Aristévano, no recuerdo en qué año fue, estaba en Madrid, y bueno, que Valdés siempre pues me ha querido y apreciado. Y quiero agradeceros pues el ver tanta gente, se lo estaba diciendo María Jesús, un viernes por la tarde, y así lluvioso que casi apetece más estar en casa y no moverse, el que me podáis acompañar y que estéis aquí. Espero, como dicen los toreros, no defraudar, y que tengáis una tarde pues por lo menos entretenida, y que aprendamos todos juntos algo más sobre lo que es la ciencia, lo que representa y cómo la investigación contribuye a nuestro bienestar. Empezamos ya, fijaos que tenemos ciencia e investigación, que muchas veces cuando se habla de ciencia no se es consciente de lo que la palabra significa. La ciencia, gracias a la investigación, se basa en hechos probados, en resultados contrastados, y no hay que malutilizar la palabra ciencia. Y la investigación es el apoyo de la ciencia, lo que hace que se desarrolle, y no siempre pues sabemos si lo que estamos investigando va a dar buenos resultados ni el tiempo que va a llevar. Bien, vamos a entrar. Si tratamos de obtener o obtenemos una nube de palabras cuando introducimos la palabra ciencia, pues nos vienen investigación de inmediato, hito, en reto, global, equipo, todo esto lo vamos a ir viendo lo que representa a lo largo de estos minutos. Además, la ciencia potencia el desarrollo, la innovación, y vamos a movernos en este mundo de ciencia e investigación científica. La ciencia tiene un objetivo último, que es llegar a la sociedad, es su utilidad,
aporta beneficios a todas las sociedades pues, que intervienen en ella o que invierten en ella. Y tenemos que ser todos conscientes de lo que implica y lo que representa y los servicios que puede generar. Debemos saber que la ciencia nos protege el presente y también el futuro. Bien, para saber lo que se hace, lo que en temas de investigación y lo que representa, es muy importante, que ya comentaba María, la divulgación. Es decir, que el científico, aparte de divulgar sus resultados a través de revistas, que es por lo que se entera de lo que están haciendo sus compañeros, que también muestre a la sociedad qué es lo que se descubre o lo que llega a los rincones, digamos, a todos los rincones del planeta. El CSIC tiene un autobús que se llama el Movilab. Yo creo que sigue operando y funcionando, que es de Cultura, del Departamento de Cultura Científica, y va a los pueblos más remotos y lejanos, o donde no hay las actividades que suele haber en las grandes ciudades, mostrando experimentos y resultados científicos. La prensa juega un papel importantísimo, los medios de comunicación, mostrando qué es lo que se está haciendo, lo que se está obteniendo. Puede ser un ejemplo, en 2017, la noticia de que un algoritmo detecta las malas hierbas dentro y fuera de la línea de cultivo, o que existe un nuevo sistema de diagnóstico del cáncer de mama basado en inteligencia artificial. Es importante que estas noticias se muestren para que nosotros estemos al tanto. Más reciente, un ejemplo, así que puede resultar curioso, es cómo se hace uso de la inteligencia artificial en una aplicación de móvil para la detección de la expansión de los mosquitos. Se llama Alerta Mosquito o Mosquito Alert. Y está participando la ciudadanía. Se ha implantado en distintos municipios, fundamentalmente de Andalucía, y se está extendiendo a otros. O el que vemos que el estar en contacto con la naturaleza en los espacios verdes beneficia a las personas mayores, no solamente porque te relaja, sino también porque tiene unos beneficios, digamos, desde el punto de vista terapéutico en cuanto a la prevención de enfermedades. Si os preguntan en la calle qué significa para ti la ciencia, ¿apoyarías la inversión en ciencia? Mucha gente dicen que sí. La percepción social de lo que representa la ciencia en España, no obstante, es inferior a la media europea. Yo creo que esto tiene que preocuparnos a todos un poco y que todos tenemos responsabilidad en ello. Bien, la Unión Europea realiza un esfuerzo grande en cuanto a inversión en ciencia, lo que quiere decir que no es un gasto, que es lo que tenemos que tener todos muy claro. Cuando se trata de potenciar la ciencia, es una inversión porque va a generar un producto, genera crecimiento, genera empleo, y la Unión Europea realiza unos esfuerzos para grandes dentro del espacio europeo, para que colaboren los distintos países, que podamos competir con el gigante asiático, con los americanos, y que Europa salga, que está un poco en la cola en cuanto al desarrollo tecnológico. Por eso están haciendo un esfuerzo grande en cuanto a la creación de un espacio europeo de investigación único en el que participemos todos. El programa Horizonte 2020 garantiza o quiere garantizar que los avances tecnológicos que se hacen en Europa se traduzcan en productos viables que tengan un potencial para llegar a la sociedad y, como decía, que aumente la cooperación de todos los países integrantes, y está empeñado pues en seguir desarrollando este espacio. Es decir, que yo creo que la ciencia debemos tener todos muy claro
que no es una extravagancia ni un capricho, que los países que tienen una mayor producción tecnológica y un mayor dinamismo económico son los que invierten más en investigación. Y lo habréis oído esto más veces, que los países son ricos porque investigan, no investigan porque sean ricos. Es decir, que la riqueza viene a continuación de la investigación que genera el desarrollo de esos países. En este siglo, en el siglo XX, ahora estamos en el XXI, ¿verdad?, se ha contemplado el triunfo social y económico, cómo la ciencia contribuyó al desarrollo tecnológico y cómo ha implantado nuevos productos en el mercado. Hemos visto que se ha podido viajar a la Luna, transmitir a distancia nuestra voz e imagen de forma casi instantánea, que se han desarrollado procedimientos de diagnóstico y tratamiento médicos que han mejorado de forma inimaginable nuestra salud, y hemos optimizado métodos de producción agrícola para alimentar a una población mundial cada vez mayor. Estos son unos pocos de los muchos ejemplos que se podrían citar. Se ha traducido esto en algo evidente que todos contemplamos, que es el aumento de la esperanza de vida. Se ha pasado de una media de 30 años de edad durante mucho tiempo a que en los últimos 150 años haya crecido de forma exponencial. España tiene una media de edad de las más altas de la Unión Europea, los 84 años, y estamos pues a la par que Japón. Ahora lo que nos planteamos y debemos pensar es que luego veremos es que lleguemos a una edad alta, a una media edad alta, pero también de una forma saludable, no de cualquier manera. Además, la ciencia significa libertad. Significa libertad porque el aumento de conocimiento nos da más opciones. Tenemos una mayor capacidad para opinar y pronunciarnos en todos los aspectos. Está basada la ciencia en la libertad de comunicación y además en la observación escrupulosa de la realidad contrastada, que es lo que constituye el método científico. No es opinar y decir, pues sí, esto me parece. Una cosa es la opinión y otra cosa es el conocimiento científico que se basa en algo que ya está probado y contrastado. Bien, pero ¿a qué nos enfrentamos, centrándonos ya en la situación en este siglo? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿A qué se enfrenta la ciencia en estos momentos? Tenemos un planeta y una sociedad que estamos viendo que está en un proceso de cambio global del coronavirus, que lo que pasa en un extremo del mundo, en China o donde sea, o Indonesia, puede afectar al resto del mundo. Es decir, que no estamos aislados en nuestro país o en nuestro continente, que los cambios están ocurriendo a un ritmo cada vez más acelerado y muchas veces son difíciles de prever. Esto viene de alguna manera propiciado por el avance de la ciencia y la tecnología que nos ha proporcionado este bienestar del que disfrutamos. Tenemos problemas, por ejemplo, relacionados con desertización, deterioro de la calidad del agua, el crecimiento desordenado de las grandes ciudades, sin contemplar la creación de zonas verdes suficientes. Nos planteamos otros problemas, digamos, más fundamentales, como es entender cómo la genómica nos ayuda a comprender el origen de las enfermedades y qué es lo que pasa, que nos resulta tan complejo el entender lo que es la inteligencia artificial y lo que representa en nuestra sociedad.
La ciencia, el desarrollo científico y tecnológico ha propiciado, como decía, estos problemas a los que nos enfrentamos, que nos han dado este grado de bienestar que tenemos, pero la ciencia tiene la capacidad de responder también a esos problemas que se generan. En cuanto a la desertificación o el resultado desastroso de los incendios, pues prototipos que evitan la erosión de una zona quemada, cómo responder y ver cómo una proteína puede influir en el envejecimiento muscular para prevenirlo y paliarlo, el cómo se desarrollan prototipos, instalaciones para luchar contra el cambio climático, contra las emisiones de efecto invernadero. Esto corresponde a una planta de captura de CO2 cuya patente, el prototipo se ha desarrollado en el INCAR, en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, en el grupo del profesor Abanades, un compañero, y que veáis cómo la ciencia y la tecnología se pueden adaptar a las necesidades. Esta planta se desarrolló en un principio para capturar CO2 emitido. Capturar significa separar el CO2 del resto de emisiones o de componentes de las emisiones, en este caso era en las centrales térmicas. Es decir, capturar es separar y otra cosa es el almacenar, ¿vale? Así por lo menos ya sabemos que capturar es simplemente separar el CO2 del resto recuperar el CO2 de las mezclas en las que pueda estar. Se diseñó, como decía, para capturar el CO2 en centrales térmicas. ¿Qué ocurre? Han cerrado las centrales térmicas, entonces o se están cerrando en su mayoría. Podemos decir, pues fue una inversión, el desarrollo de una tecnología, pues que ahí se ha quedado. Pues no, porque existe en todo el mundo y en Europa concretamente una industria que se llama electrointensiva, que es como el caso de las cementeras o la industria siderúrgica, que emiten CO2 y no se pueden cerrar, porque si cerramos todas las industrias que emitan CO2, pues volveríamos, ya no digo a la edad de la piedra, pero este grado de desarrollo económico que tenemos no lo podríamos mantener. Pues esa tecnología se está utilizando en cementeras y en las siderurgias, fundamentalmente las cementeras, que son una de las principales fuentes de emisión de CO2. Y una empresa noruega y una empresa belga están haciendo una inversión tremenda, espectacular, para ese CO2 recuperado se pueda reutilizar en la producción de otros, en la generación de otros productos, y que se revalorice, como pueden ser productos químicos, polímeros, metano, otros compuestos. Bien. Y las soluciones a estos problemas que decimos que se nos está planteando el desarrollo tecnológico, el avance de la sociedad, a veces vienen a nivel más básico. Como estábamos viendo, grandes desarrollos que pasamos, yo creo que muchos años sin oír hablar de las matemáticas, ¿verdad? Porque oíamos la química, se asociaba con contaminación. Bueno, oímos hablar pues de materiales, pero las matemáticas estaban pues como un poco silenciadas, y ahora con todo el desarrollo que hay de inteligencia artificial, de computación, se está viendo el papel tan importante que juegan las matemáticas. Son muchos los desafíos que tenemos en este siglo, del que ha pasado ya un cuarto prácticamente, ¿verdad? Pero yo lo suelo agrupar en 5 fundamentalmente. El primero, el futuro del planeta. Si no tenemos planeta, ¿para qué nos vamos a preocupar de nada, verdad? Ya no existiríamos. El cerebro con todos los problemas que conlleva su desconocimiento, lo conocemos solo parcialmente, y nos siguen preocupando las enfermedades neurológicas que están atormentando a nuestra sociedad en estos momentos. La inteligencia artificial y la asociación de ambos, la astronomía. Alguno puede decir, bueno, eso es un poco más secundario, ¿no? Pues ya veremos que no.
los nuevos materiales. Yo trabajo en el área de materiales, yo veo materiales en todo, cada uno ve más en lo que está implicado, porque es transversal, porque contribuye a todos los demás desafíos y desde luego que ya os anticipaba, envejecimiento y medicina personalizada, es decir, que podamos envejecer pero de una forma saludable. Yo creo que todos somos conscientes, y ya nos lo creemos, no puede haber escepticismo en cuanto al cambio climático, que está propiciado fundamentalmente por las emisiones de efecto invernadero, que ha propiciado o producido un aumento de temperatura. Cuando se controlan las emisiones del CO2, que es el que principalmente contribuye al efecto invernadero, se ve el aumento a medida que pasan los años. En 2023, el año pasado, mirad, era de 424 partes por millón, lo cual vemos ese crecimiento tan espectacular. Se está intentando pues parar, reducir, hubo momentos de optimismo, pero la realidad es tozuda y ahí seguimos. Espera, no, que este es el puntero, es que está un poquito oscuro y eso que tengo las gafas puestas, Bien, el efecto yo creo que todos lo estamos viendo. Está habiendo efectos desastrosos en cuanto a tormentas. Yo en Oviedo lo hemos vivido la semana pasada, sin ser tan exagerada como está ocurriendo a veces por la zona de Levante, o que lo vemos en Estados Unidos o por el Oriente, por la zona asiática. Vemos que aparecen de repente, o en plena primavera-verano, una granizada tremenda, que tenemos inundaciones, que aumentan los incendios, que está subiendo el nivel del mar. El ejemplo que tenéis ahí es el de la playa de Gijón, San Lorenzo, en un día despejado, con la marea baja, y vemos cómo se presenta en el caso de que haya una galerna, una fuerza de mar importante. Si seguimos como estamos, se prevé que la capital de Indonesia, Yakarta, pues va a llegar a desaparecer. Bueno, esto es el problema, pero la ciencia responde, ¿no? Ciencia en acción. Vamos a ver cómo respondemos. El CSIC, que hace unos años, en 2018-2019, creó lo que se denominan plataformas temáticas interdisciplinares. Creímos que para responder a los problemas tenemos que aunar esfuerzos científicos de distintas disciplinas. No sirve que los matemáticos trabajen con los matemáticos, los físicos con los físicos y los químicos con los químicos, sino que tenemos que sentarnos juntos para poder abordar las problemáticas que se plantean de una forma más eficiente y de una forma más rápida. Por eso se llaman plataformas temáticas interdisciplinares, entre distintas disciplinas. Una de las plataformas que se constituyó era la PTI, de Plataforma Temática Interdisciplinar del Clima. En esta plataforma se estudian índices de sequías, riesgo de incendios, índices climáticos extremos, índices agrícolas, para poder monitorizar y alertar y prevenir los acontecimientos que pueden venir a continuación, los cambios climáticos drásticos. Se están haciendo estudios de proyecciones regionales de cambio climático y se está haciendo no solamente a nivel de CSIC, a nivel de nuestra institución, a nivel nacional, sino también que es con una colaboración internacional a través de participando en el grupo, en el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Es decir, que son medidas que se están tomando, estudios que se están realizando y que se está contrastando y viendo que pueden funcionar. Otra plataforma que se ha creado o que está funcionando son el agrupar tecnologías clave para la transición energética. Todos somos conscientes que la era de los combustibles fósiles
y yo más, y vengo del Instituto Nacional del Carbón, porque al principio, que digo muchas veces INCAR, porque ya con tantos años me viene el nombre anterior, que ha cambiado hasta de nombre y de actividad, ha ido evolucionando a lo largo de los años y adaptándose a los cambios y a las necesidades. Es decir, que tenemos que ir hacia la implantación de las renovables, pero en tanto se implanten las renovables, en la producción de hidrógeno de una forma económica y rentable, pues tenemos que ir preparándonos y atacar desde distintos aspectos, es decir, reducción de lo que es el cambio climático a través de distintos frentes. La generación a partir de biomasa, utilización de la biomasa que sustituya a los combustibles fósiles, almacenamiento de energía, porque por ejemplo cuando veis los aerogeneradores que están funcionando y pueden no estar conectados a la red y esa energía se está perdiendo, es un ejemplo, esa energía que se produce tiene que ser almacenada para que luego pueda ser utilizada en el momento preciso. En esta plataforma se aborda también la descarbonización de la industria, a la que hice ya en referencia, el desarrollo de nuevas tecnologías del hidrógeno y la dotación o creación de infraestructuras. Deciros que se está montando una hidrogenera en Zaragoza, a nivel ya comercial, tendría algunos problemas de infraestructura con autorizaciones y demás, pero creo que ya estén solventados. Se desarrollan nuevos materiales que permitan obtener hidrógeno a partir del agua de una forma rentable, técnicas avanzadas de caracterización de esos materiales en relación con el sincrotrón, que nos permiten ahondar más en sus características para que sean más eficientes, por ejemplo, en los procesos de catalizadores, y que ya existen operando o funcionando 11 unidades de biorefinerías en el CSIC con biocombustibles a nivel experimental. Es decir, en esto están implicadas, pues, en esta plataforma, grupos de investigación del CSIC y empresas. No me voy a detener más aquí porque ya os lo he anticipado, que aparte de implicarnos o llevar a cabo la transición energética, tenemos que actuar también sobre nuestra industria, que es la gran generadora o contribuye, digamos, a las emisiones de CO2 de una forma sustancial. Ya lo comentaba, incorporación de biomasas, y el sector siderúrgico está viendo cómo incorporar las renovables a la producción de acero. El utilizar, es decir, seguro que habéis oído hablar de economía circular, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados a coger, utilizar botellas, plásticos y tirar. Hay que buscar la manera, también podemos nosotros contribuir de una forma eficiente a reutilizar, a reducir, digamos, esta cultura que tenemos del uso indiscriminado sin preocuparnos de más, porque si comparamos la situación de nuestros prados, ¿verdad?, con las vacas ahí, que a mí siempre me ha llamado la atención lo felices que son, claro, hasta que las llevan al matadero, ¿no?, pero lo tranquilas que están. Y la situación que, por ejemplo, en la capital de la India, que encuentras las vacas y siguen estando mezcladas con los plásticos, que comen plásticos, que es un auténtico desastre, y que no podemos convertir otros lugares del planeta, digamos, en los que recogen los residuos en los basureros del resto del mundo. Es decir, reciclar, redefinir, reducir, reutilizar y también, pues, rechazar son palabras que tenemos que tener en mente. En este aspecto el CSIC también tiene otra de las más de 30 plataformas dedicadas a resolver los problemas que se plantean. Están implicados, como decía, un buen número de centros, y estas son las plataformas que mejor va, con implicación de empresas, y va desde
procesos de reciclado mediante procesos químicos, a estudio del impacto de la contaminación en ambientes naturales, síntesis de plásticos sostenible, a temas relacionados con la creación o el desarrollo de plásticos, pues bioplásticos, biodegradables, que se utilicen polímeros naturales, es decir, que contempla un buen número de, digamos, de aspectos de este problema. Os voy a poner un ejemplo, que es de lo último que estamos trabajando en el INCAR, y es que estamos utilizando residuos carboquímicos como el coque o residuos de biomasa. Las algas sabéis que se utilizan para la producción del agar-agar y tiene una industria pues bastante importante, pues en el proceso de producción o de utilización de las algas quedan una serie de residuos y estamos viendo cómo esos residuos se pueden tratar y convertir en materiales tipo grafito, materiales de carbono, y que podemos obtener pues grafeno, materiales grafénicos. Habréis oído hablar del grafeno, que es una capa, una lámina, es una capa del grafito, una de estas capas, que es un material que luego os voy a enseñar en más detalle, pero simplemente deciros que se están utilizando residuos de biomasa para la obtención de grafeno con éxito, y que se está probando estos materiales grafénicos para la detección de contaminantes, como el caso del diclofenac, que es un antiinflamatorio, bueno, y que parece que funciona, Es decir, son resultados prometedores que necesitan, pues desde luego pasar de las distintas fases hasta el momento que lleguen a la fase comercial, pero es un tema muy interesante para la detección y eliminación de compuestos contaminantes de agua, de productos contaminantes, como es el caso de los medicamentos. En este caso estamos probando con el diclofenac. Bien. Otro aspecto importante que tenemos en cuanto a los efectos o al futuro de nuestro planeta, la situación a la que se está enfrentando, es el mantener la biodiversidad, que es clave. Ya no solamente por evitar que se extingan las especies originarias. El caso del oso, tengo que deciros pues que se ha aumentado la población, afecta a especies de gran tamaño, pero también a especies de menor tamaño como los anfibios, es decir, que tanto la contaminación como la desertización, cualquier cambio que se ofrezca que afecte a la naturaleza, incendios, va a afectar a la flora y la fauna. Tenemos el problema de las avispas velutinas. Este año yo creo que hay menos que hubo años pasados, que lo que están haciendo es devorando o comiéndose haciendo que desaparezcan nuestras abejas, y en consecuencia pues están alterando todo, digamos, el ciclo de desarrollo. Y el plumero de la pampa, que lo veis a las orillas de las autopistas, de las carreteras, porque se traslada a través del tráfico, de las ruedas. Es una planta invasora, y con esa planta se están haciendo estudios para convertirla en biomasa y que sirva como combustible. El cambio climático está afectando a la biodiversidad. Las especies tienen que adaptarse a la nueva situación y se buscan soluciones. Las premiadas, que eran dos científicas, Princesa de Asturias en 2019, Joan Chori y Sandra Mirna Díaz, trabajan en biodiversidad y adaptación al cambio climático. Una de ellas viendo cómo afecta, y la otra buscando soluciones. Por ejemplo, el caso de las plantas, buscar plantas que tengan
unas raíces que fijen más carbono, que sean más resistentes y en consecuencia puedan absorber más CO2 y puedan contribuir a la minimización del cambio climático. Este es uno de los ejemplos. Otra gran preocupación o desafío de este siglo en el que vivimos es el tema, ya os anticipaba, lo que se relaciona con nuestro cerebro. Estamos viendo cómo están aumentando o cómo la situación en cuanto a enfermedades neurodegenerativas es importantísima, pero no solamente en gente de edad adulta, gente mayor, sino que se están dando cada vez a edades más tempranas. El cerebro sigue siendo un gran desconocido, aunque hayamos avanzado mucho. Y se está descubriendo cada día nuevos aspectos. Se ha visto que se generan nuevas neuronas hasta los 90 años. Todos decíamos, bueno, conservar esta neurona que me queda, hay que cuidarla. Pues no. Y más que se generen nuevas neuronas, es que se recupera la plasticidad, la elasticidad, con lo cual esto colabora, digamos, a nuestro bienestar desde el punto de vista neurológico. Hay un ejemplo muy importante que a mí siempre me ha llamado la atención cuando visitaba nuestros centros relacionados con el tema. Una monja en un convento americano que llegó a los 126, 130 años y que cuando se murió analizaron su cerebro para ver qué es lo que había hecho que esta mujer pudiese seguir cuerda, digamos, hasta esas edades. Y sabéis que descubrieron que tenía un Alzheimer profundo. Lo que ocurre o lo que ocurrió es que con la poca capacidad que tenía, ella se acostumbraba a hacer siempre las cosas de la misma manera, se creó una rutina y nadie detectó los fallos neurológicos. La verdad es que es sorprendente y pone un poco hasta piel de gallina, ¿verdad? Pues tenía un Alzheimer profundo y se manejó hasta los 126, 130 años, no recuerdo ahora exactamente la edad. El tema del Alzheimer es un tema preocupante que a todos nos ocupa y nos preocupa, y vais a ver luego cómo se puede el tema neurológico abordar también o estudiar a partir de algo como son las bacterias. Tenemos aquí a María, la directora del Instituto de Productos Lácteos, que son expertos en este tema y que algún día vendrá a contároslo en más detalle, pero se puede detectar en estados incipientes enfermedades de este tipo. Se han descubierto circuitos cerebrales alternativos en la infancia y la adolescencia, es decir, que no es que nacemos de una manera y eso se perpetúa, sino que se va desarrollando y creciendo a lo largo y modificando a lo largo de la vida. Existió un proyecto muy importante a nivel europeo, el Blue Brain Cajal, para hacer un mapa del cerebro y ver las conexiones entre las dendritas y las neuronas, que es importantísimo lo que decía de la conexión, la elasticidad. Y en estos momentos hay grandes empresas, creo que en Google y alguna más, que están haciendo una inversión importante en todos estos temas. Hay algo que siempre debe de preocuparnos, que es que cuando se utiliza dinero público en investigación, organismos públicos, está de alguna manera protegido el conocimiento. Cuando intervienen las empresas, el tema que es importante porque también están contribuyendo, no es limitando, pero tiene que haber desde luego una regulación ética importante para la utilización de los datos y los productos que se generan. Seguimos con nuestro cerebro. ¿Cómo funciona nuestro cerebro? Se sigue estudiando cómo descifrar las claves del razonamiento. Me muevo demasiado, tú avísame si no. Trasladar la estructura del pensamiento a un ordenador, curar enfermedades mentales o neurológicas. La inteligencia artificial, aparte de que nos preocupe, está
viniendo a resolvernos muchos problemas, a desarrollar los problemas que se nos están planteando en muchos campos. Bien, hablábamos de astronomía, os comentaba la astronomía como uno de los grandes desafíos, y podéis decir, bueno, ¿y eso para qué? Es algo por demás, ¿no? Pues no. La astronomía también es un tema importante, el que veamos, el que se haya conseguido estos días, los chinos han traído muestras de la cara oculta de la Luna, o el que se hayan descubierto exoplanetas, que fue recientemente, en 2019, nos aumenta el conocimiento del universo que nos puede explicar lo que es nuestra historia, el desarrollo de nuestro planeta, y además puede ser también una manera de conseguir materias primas que son fundamentales pues, para el desarrollo de nuestra sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es la naturaleza de la materia oscura? Oímos hablar de la materia oscura y dices, bueno, ¿y esto qué significa o qué quiere decir? Pues el conocer lo que es la materia oscura es importante para nosotros porque, desde luego, la luz que observamos solo representa el 5% del universo. El resto es materia oscura. La determinación de la masa del neutrino, dicen los expertos, que es fundamental para poder entender lo que representa. Hemos oído hablar de las ondas gravitacionales que abren una nueva ventana al universo. El poder entender los fenómenos físicos que ocurren, como es el caso de las ondas gravitacionales, nos permite o abre la ventana o la puerta a la detección de vida más allá de la Tierra, en otros planetas. En 2023 se ha descubierto una nueva vía láctea, una vía láctea paralela, es decir, que seguimos avanzando, seguimos progresando en distintos campos. Los nuevos materiales. Los materiales, como os decía, para mí es algo transversal con todos los desafíos de este siglo, porque los materiales contribuyen pues, al desarrollo de la inteligencia artificial, los materiales a través de los ordenadores, contribuyen pues, a mejorar, digamos, nuestra calidad de vida, de la forma en que vestimos, pero además también se están desarrollando nuevos materiales, por ejemplo, que son inteligentes, que pueden adaptar su forma y sus características a las condiciones en las que se encuentran. Un ejemplo es aplicación de la nanotecnología, nanocompuestos cerámicos que permanecen inalterables entre rangos de temperatura como 150, menos 150, imaginaos, menos 150 grados y por encima de los 150 o entre 150 y 150 menos y más. Son materiales cerámicos, se desarrollan también materiales cerámicos transparentes que tienen interés para la industria aeroespacial, en el diseño de nanosatélites. Estos materiales se desarrollan en uno de los centros del CSIC, en Asturias, que no os lo hemos comentado, pero bueno, existen 5 centros del CSIC en Asturias, aparte del INCAR y el de productos lácteos, está el de nanotecnología, que está en el Entrego, y un centro de biodiversidad que está en Mieres, aparte de los centros nacionales, el oceanográfico y oficinas que están en Gijón, y el geológico minero, que se han incorporado recientemente al CSIC. Es decir, que Asturias está contribuyendo también al desarrollo tecnológico y a participar de una forma directa en el desarrollo y en reducción del impacto del cambio climático y en otros muchos aspectos. Se desarrollan materiales de carbono en el INCAR, por ejemplo, para aplicaciones en alta tecnología y aplicaciones biomédicas, y dentro de estos nuevos materiales tenemos el grafeno, con el que llevo pues muchos años trabajando, que sabéis que es un material que
se descubrió en 2005, recientemente, porque tampoco hace tanto, y que está dando unos resultados. Esta, aparte de ser un motivo importante de investigación, de desarrollo del conocimiento, está encontrando aplicaciones en campos muy variados. Es un material transparente, ligero, con una elevada conductividad eléctrica y térmica, biocompatible, es biocompatible con las células de nuestro organismo, es resistente. Nunca se había encontrado un material que reuniese todas estas propiedades. Se pueden obtener materiales grafénicos de muy distintas características que se pueden utilizar dependiendo de sus características en aplicaciones, por ejemplo en portátiles, que son más ligeros, más rápidos, flexibles, en electrónica impresa, en sistemas relacionados con almacenamiento de energía, baterías más eficientes. Se está avanzando, aunque diréis, a ver cuando el coche eléctrico alcanza esa autonomía que todos deseamos. La verdad es que muchas veces pues va más lento de lo que a todos nos gustaría, pero que se sigue avanzando. Y en el campo el campo médico, en el campo de la salud, están encontrando aplicaciones importantes, como puede ser el transporte y liberación de fármacos, y esto también os la quise traer. Bueno, no sé si me estoy alargando demasiado, no os aburrís, ¿verdad? Que es lo que importa. Yo es que me prefiero ir de forma relajada y en un momento dado, si vemos que nos pasamos, pues cortamos, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo se pueden utilizar en distintos aspectos relacionados con la regeneración de tejidos, que va desde tejidos de tipo neuronal, óseo, a tejidos epidérmicos. No sabemos exactamente por qué, pero yo he estado trabajando en un proyecto con el Instituto Oftalmológico Fernández Vega y hemos visto cómo interacciona con los tejidos de la córnea y la retina de una forma increíble, que potencia la diferenciación celular. Además, vimos que se cargaban las bacterias, con lo cual evitaba procesos de autoclave, que requiere una mayor inversión. Estos son estudios todavía, la mayor parte a nivel de desarrollo, que no se están implantando, posiblemente algunos, y que no lo veamos, pero que yo creo que abre un futuro pues prometedor. Y vamos a envejecimiento y medicina personalizada, porque lo del envejecimiento nos afecta a la mayoría de los que estamos aquí. Todos vamos cumpliendo años, ¿verdad? Y se trata de envejecer, pero de una forma saludable, no con achaques, ¿verdad? Bueno, se están desarrollando en el envejecimiento y medicina personalizada, entran también en juego, sabéis, la alimentación, la agricultura, hay muchos componentes que participan. Pero bueno, puedo poneros ejemplos, por ejemplo, de biomarcadores, de detectores, simuladores. Este es muy sencillito, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de las cataratas, que a todos, a la mayoría nos han afectado, pues el que os coloquen un visor que os permite ver cómo veríais después de la operación, para juzgar si merece la pena operarse o no. Bueno, pues es algo que se está comercializando ya, que existe una empresita, una start-up que surgió del Instituto de Óptica del CSIC en colaboración con el Instituto de Oftalmológico Fernández Vega, y que ha sido y está siendo pues un éxito. Y a mí siempre me gusta poneros también un ejemplo que no es de envejecimiento, porque puede relacionarse, ya os diré, de otra forma. No sé, ¿habéis oído hablar de los exoesqueletos? El que niños que estaban, bueno, además Elena García Armada, que es la científica que ha hecho este desarrollo y ha creado esta empresa, que está en uno de los centros del CSIC, el Centro de Automática y Robótica en Madrid, ha participado en el último jurado de los premios Princesa de Asturias, que le hicieron una entrevista en La Nueva España. Pues llevan años trabajando en el desarrollo
de exoesqueletos, es decir, que niños que han nacido con problemas de espina bífida u otros problemas que no podrían haber caminado en toda su vida y estar en una silla de ruedas, son capaces de, con ese exoesqueleto, de llevar una vida medianamente normal, de ir al colegio, de jugar a baloncesto con ciertas limitaciones, y además han logrado la aceptación de sus compañeros, que lo ven como una cosa normal. El exoesqueleto este fue de los primeros, ahora son más sencillos. Lo que se está tratando de hacer es que no sean tan armatoste, ¿verdad?, como un robot, y que sean más flexibles y más elásticos. Estando yo en Madrid, en la presidencia, se logró el reconocimiento a nivel europeo, con lo cual ya se podía implantar de forma, producir de forma comercial e implantar. Existen varios hospitales en España, no sé deciros exactamente cuando se quería vender, que no era tan grave, pero lo que estaba vendiendo era la realidad de una forma documentada de lo que estaba ocurriendo. Se desarrollaron test de detección, temas, las mascarillas que escaseaban, materiales en el IATA, en un instituto de Valencia, que se estaban utilizando para otros sistemas de purificación. Se produjeron mascarillas, las mascarillas del CSIC, de una forma muy rápida. Se hicieron informes de evaluación, de detección de presencia en aguas, en aire, digamos que se atacó desde los distintos frentes. Estaban implicados pues 330 grupos de investigación, algo que nos parecía a todos imposible, porque somos un poco individualistas y nos encerramos en nuestro mundo, en el trabajo que hacemos. El poder sentar a través de teleconferencias y discutir el problema que se planteaba desde distintos ámbitos fue, como desde luego, un pequeño milagro, sistemas de detección del coronavirus se comercializaron y se han cedido a la Organización Mundial de la Salud para que los países que están en peores circunstancias o situación de desarrollo no les costase, que el que tiene dinero pague el test, pero el que no lo tiene, que pueda utilizarlo. Y las vacunas, que tanto se habló de las vacunas del CSIC, ¿verdad? Que a mí la gente decía que preguntarme, ¿y cuándo llega la vacuna? Lo que os decía de ciencia e investigación. La ciencia es lo establecido y la investigación no siempre tiene la velocidad que nos gustaría, y hay muchos condicionantes para que lleguen al mercado, intereses pues comerciales de todo tipo, y afortunadamente una de las vacunas, que todos creíamos en ellas, porque las que no han llegado todavía al mercado sí han servido para hacer otros desarrollos en temas de otras enfermedades relacionadas, por ejemplo, con el cáncer, pero una de las del coronavirus sí ha llegado, va a llegar a través nuevamente de la Organización Mundial de la Salud, y yo creo que es una empresa sudafricana que está invirtiendo para que tenga acceso, porque todavía el coronavirus no está con la gravedad que estaba en aquel momento, pero todavía sigue presente ahí, y sobre todo en aquellos países en los que no se han vacunado. Bueno, y ya terminando, deciros que el mensaje que os quiero transmitir, aparte del papel que juega la ciencia, de lo que nos ofrece para resolver problemas, es que estamos, como comencé, a nivel global. Hay que buscar soluciones globales y que tiene que estar combinada ciencia, tecnología, economía, política y sociedad. Es decir, son todos los componentes que necesitamos, pues, de la economía para poder financiar la ciencia, la investigación, la ciencia que desarrollamos, de la política para que los gobernantes lo incluyan en sus estrategias, que se crean de verdad que la ciencia es una inversión, porque se utiliza la palabra ciencia, está apoyado en datos científicos, pero que se crea de verdad. Si se cree de verdad,
la inversión, pues desde luego se reflejaría en los presupuestos generales del Estado, que en la ciencia no sea que se nos hace la boca agua, pero luego sigue siendo el pariente pobre de la inversión. Y yo creo que nosotros, todos nosotros, la sociedad, tenemos que luchar por esto, hacer presión, ¿verdad? Porque el tema de la salud a todos nos preocupa y se pide una inversión en salud, pero también en educación y en investigación es importante, porque para que tengamos ese bienestar, esa salud, también necesitamos de los otros componentes. Y bueno, termino ya con lo que os decía, que son desafíos de todos, de toda la sociedad, que de una manera u otra tenemos que implicarnos, que yo todo lo que he hecho en mi carrera científica de todos estos años no ha sido sola. Empezamos 3 personas en el grupo y ahora mirad, somos, no sé si están todos, que no los he contado, 17, que he estado 5 años en Madrid desvinculada, tengo que decir, de lo que era el grupo, porque te dedicas a los demás, a gestionar la ciencia de este país, pero no en lo que tú estabas directamente, que el grupo no solamente ha sobrevivido a mis movimientos, sino que ha crecido, que para mí es un orgullo el haber formado, como decía María, el dirigido 24 tesis doctorales, que algunos de mis antiguos doctorandos, el primero de ellos que anda ahora por los 60, pues sigue en el grupo, que hay una continuidad generacional y que bueno, que el día pues que me jubile, no es solo el día que me jubile, van a continuar, sino que ya, es como los hijos, ¿no? Tienen vida propia y que ahora yo a la vuelta de Madrid, después de 5 años, digo, me dicen, ¿sigues mandando mucho? Digo, no, he dejado de mandar. Digo, ahora soy como una becaria senior, ¿no? Tengo un proyecto que he pedido, vuelvo a empezar otra vez, siempre hay que recuperar y regenerar, ¿no? Las neuronas, aquí vamos a ponerlas en plural, de utilización del grafeno en biosensores, en sensores electroquímicos para detección de contaminantes en agua, aparte de que me estoy volcando en estas cosas que a mí siempre me ha gustado siempre la docencia. Yo iba para profesora de instituto y me dediqué a la investigación, porque cuando me preguntan en las entrevistas, ¿tú ya querías ser científica desde pequeña? Digo, pues mira, no, a mí lo de enseñar me gustaba y luego por circunstancias aterricé en la investigación, un mundo en el que me he sentido realizada y estoy pues muy contenta y que me encanta pues lo poco o mucho que sé que es imposible. Yo de materiales y de química pues controlo más, pero de transmitiros estas ideas generales de lo que la ciencia representa. Y bueno, ahora sí que termino, de verdad, yo termino siempre con mi madre, como la Pantoja, ¿no? Que gracias a ella, a su esfuerzo, he hecho todo lo que hice en esta vida, que tiene 91 años, y que sigue en el pueblo, como decía María, en Corollos, del municipio de Cudillero, sigue desbrozando la huerta, y yo creo que, no sé si la genética, la epigenética, lo que sea, ha funcionado y espero que siga funcionando en las generaciones siguientes. Y bueno, agradeceros de verdad de todo corazón vuestra atención y que hayáis pasado este rato, esta tarde de viernes aquí conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, antes de que empecemos con las preguntas, quiero deciros una cosa, que me he encontrado con mi compañera de colegio, otra Rosa Menéndez, de San Pelayo de Trevías, que además me acuerdo perfectamente, y que no nos habíamos visto desde la época del bachiller, no sé si sexto de bachiller o cuándo, pero muchos años. Yo empecé la carrera en el 74, para que tengáis una referencia, que es también otra cosa de agradecer de verdad de haber venido y estar aquí con todos vosotros este reencuentro. Muchas gracias, Rosa, por habernos transmitido tus inquietudes y tu ilusión, porque la verdad es que da gusto ver las ganas con las que trabajas y con las que estás entusiasmada. Ahora, si os parece, un turno de preguntas. ¿Alguien quiere preguntar? Rosa.
Ay. Bueno, tengo que deciros que todavía me sigo poniendo nerviosa, que me jubilaré y sigo cada vez que hablo. A ver. Las PPIs, que fueron sin duda, ¿no? Algo muy importante y un cambio, ¿no? Muy grande en el CSIC, ¿no? En la forma de trabajar de los investigadores, como tú decías, ¿no? ¿Cómo ves eso, ese cambio, esa necesidad de trabajar unos con otros, que hasta ahora no ha sido de ocurrir, es verdad? Cada uno estamos en nuestro laboratorio y en nuestro grupo con nuestras cosas, ¿no? ¿Cómo habéis analizado y cómo ves ese cambio y esa proyección que las PPIs pueden tener para la ciencia? ¿Qué viene para la ciencia? Hombre, de alguna manera os lo he anticipado con el tema de la plataforma de salud global. Los resultados que se obtuvieron nunca se hubiesen obtenido si no estuviesen integrados gente de distintas, ya no solamente, porque nos es difícil colaborar los de la misma disciplina. Hablar con físicos, hablamos de lenguajes muy distintos, con que imagínate ese número de gente interdisciplinar, multidisciplinar, trabajando juntos. Tiene un impacto grande, porque además hay otra cosa que os dejé caer, pero quiero incidir en que la plataforma de plásticos, por ejemplo, fundamentalmente, tenían empresas implicadas. Es decir, participaban, no solamente eran grupos de investigación del CSIC que interaccionaban, que caminaban juntos, que discutían y que iban de una forma más rápida.